Queridos estudiantes, esperamos que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy día vamos a recordar conceptos relacionados con las fracciones. Las fracciones, de acuerdo a sus características, se pueden clasificar en tres grupos. Fracciones propias. Son aquellas en que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es menor que la unidad, es inferior a 1. En la imagen podemos observar cómo se representa gráficamente la fracción 6/8 en un entero dividido en partes iguales. El entero está dividido en 8 partes iguales y de esas 8 partes se han pintado 6, confirmando que no alcanzamos a usar el entero en su totalidad, ya que quedan 2 partes sin colorear. 6/8 es inferior a un entero. También podemos representar una fracción propia en una recta numérica. En el ejemplo vamos a ubicar en la recta numérica la fracción 4/7. Para poder hacer dicha representación debemos dividir la recta numérica en 7 segmentos iguales, como indica el denominador. Luego, la fracción se ubica en el cuarto segmento, como indica el numerador. Si observan, en este ejemplo tampoco hemos utilizado el entero, ya que 4/7 es una fracción propia inferior a 1. Una fracción propia también puede ser representada a través de una colección de objetos iguales. Si observamos el ejemplo, hay una colección de 6 objetos iguales, tal como indica el denominador, y se han utilizado 2 objetos, tal como indica el numerador. Al igual que en los ejemplos anteriores, no hemos utilizado la colección completa, ya que 2/6 es una fracción propia inferior a 1. Fracción impropia. Este tipo de fracciones posee el numerador mayor que el denominador, por lo tanto la fracción es mayor que la unidad, mayor a 1. En el ejemplo observamos la representación gráfica de la fracción 11/8 a través de enteros divididos en partes iguales. Como el denominador es 8, cada entero debe estar dividido en 8 partes iguales. Para representar las 11 partes que indica el numerador, debemos utilizar 2 enteros idénticos, coloreando 8 partes del primer entero y 3 partes del segundo entero, ya que la fracción 11/8 es mayor a 1, mayor a un entero. El siguiente ejemplo nos presenta una fracción impropia en la recta numérica. Para poder representar la fracción 5/3 en la recta numérica, lo primero que debemos observar es el denominador de dicha fracción, ya que el denominador nos indica en cuántos segmentos idénticos debemos dividir cada entero. En este caso, los enteros están divididos en 3 partes iguales. Luego, para poder representar el numerador 5, utilizamos 3 segmentos del primer entero más 2 segmentos del segundo entero, ya que la fracción 5/3 es mayor a 1, mayor a un entero. Las fracciones impropias también se pueden representar en colecciones de objetos iguales. Si observan el siguiente ejemplo, el denominador nos indica que cada colección debe tener 10 objetos idénticos. Y para representar el numerador 13, tomamos 10 objetos de la primera colección más 3 objetos de la segunda colección. 13 décimos es mayor a un entero. Fracción igual a la unidad. El numerador es igual que el denominador, por lo tanto, la fracción es igual a 1. En el ejemplo observamos que de un entero dividido en 8 partes iguales, hemos utilizado las 8 partes que lo conforman. 8/8 es igual a 1. Una fracción igual a la unidad también se puede representar en una recta numérica. En el primer ejemplo, 4/4, observamos una recta numérica dividida en 4 partes, de las cuales se han utilizado las 4 partes.
Lo mismo ocurre con la fracción 3/3. El denominador indica que la recta numérica debe dividirse en 3 partes iguales, de las cuales se utilizarán 3 partes. 3/3 es igual a un entero. Este tipo de fracciones también se puede representar en una colección de objetos idénticos. Si 36/36avos de los estudiantes de sexto básico asistieron a clases hoy, todo el curso asistió a clases, es decir, los 36 alumnos que forman la totalidad de sexto básico. 36/36avos es igual a 1. ¿Sabías que toda fracción impropia puede ser representada como un número mixto? Un número mixto está formado por una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Y cómo podemos encontrar estas equivalencias? ¿Cómo podemos convertir una fracción impropia a un número mixto? Observamos la fracción impropia 27/4 y dividimos el numerador 27 por el denominador 4. Al resolver la división, el cociente corresponderá al entero del número mixto, el resto al numerador y el denominador se conserva. Finalmente, podemos concluir que la fracción impropia 27/4 es equivalente al número mixto 6 enteros 3/4. ¿Y cómo podemos convertir un número mixto a una fracción impropia? Para convertir el número mixto un entero 3/5 a una fracción impropia, vamos a comenzar identificando el numerador, multiplicando el denominador 5 por el entero 1 y sumándole el numerador 3. 5 por 1 es 5, más 3 es 8. Y luego el denominador se mantiene, se conserva. Por lo tanto, el número mixto un entero 3/5 es equivalente a la fracción impropia 8/5. Esperamos que este video les haya servido para recordar conceptos acerca de las fracciones. Muchas gracias por su trabajo.